Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le damos gracias a Dios por su palabra que es poderosa. Recuerde que estamos estudiando ya hace algún tiempo la maravillosa epístola de Pablo a los Romanos. Y hemos avanzado ya 10 capítulos y seguimos estudiando. Capítulo 1 al 8 nos habla de la maravillosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Los que estábamos separados de Él, los que estábamos lejos de Él, los que no teníamos ninguna relación, fuimos acercados, nuestros pecados fueron perdonados con la maravillosa obra de Cristo. Y a partir del capítulo 9 empezamos a estudiar cómo Pablo hace un paréntesis para hablarnos de la situación de Israel. Y aquí hemos aprendido y hemos aplicado para nosotros mismos acerca de esta situación. El capítulo 10 de Romanos concluía con el endurecimiento que tuvo Israel, la incredulidad de ellos. Un pueblo obstinado y desobediente fue rechazado por el Señor. Por eso no es sorpresa la pregunta con que empieza el capítulo 11. Oiga, ¿Dios rechazó a su pueblo? ¿Arrojó Dios en su ira a Israel completa y irrevocablemente lejos de sí? La respuesta de Pablo es categórica: de ninguna manera. Hermano, hay posibilidad hoy, en este tiempo, de que aún personas de Israel, ya lo ha habido durante toda la historia de la iglesia, vengan al Señor Jesucristo, reconozcan al Mesías prometido y reconozcan que solo en Él hay salvación. Quiero que recordemos un poquito y concluyamos un poquito lo que habíamos visto hace 8 días. Fíjense, hay 3 árboles que hoy van a ser muy importantes. El árbol de olivo hoy va a ser muy importante en nuestro estudio. Y partimos de esta premisa: el endurecimiento del corazón de Israel no es definitivo. Y resume todo versículo 15. Nueva traducción viviente, lo vamos a leer. Pues si el rechazo de ellos, hablando de Israel, hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, hablando de nosotros los gentiles, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y nos quiere aquí hacer una transición entre lo que veíamos hace 8 días y hoy, Pablo, en el versículo 15, diciéndonos que la gracia de Dios puede todavía alcanzar a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, en todas partes del mundo. Hay posibilidad de salvación para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ahí vamos a partir para estudiar este maravilloso pasaje de Romanos 11, del 16 al 22, que quiero que hagamos primero una lectura en la Nueva Traducción Viviente para tener una idea panorámica del pasaje, y lo vamos a ir profundizando. Dice Romanos 11, 16 al 22. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Pero no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas: bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme el lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo.
Y nuestro pasaje empieza con un par de metáforas, una metáfora pequeña y una un poquito más grande. Las dos nos quieren ilustrar algo bien sencillo, es que Dios no se ha olvidado de Israel. Por el contrario, es a través de Israel que todas las naciones han sido bendecidas, a través de la simiente del Señor Jesucristo. Las metáforas son figuras que en este caso Pablo usa para ilustrar una verdad profunda y espiritual con algo de la vida cotidiana. La primera que tenemos es la metáfora de la masa. Dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y eso nos remonta a las primicias que eran ofrecidas, y nos lo relata, por ejemplo, Números 15, por allá del 17 al 21, como de la cosecha cada año de Israel se apartaba una primicia para ofrecérsela al Señor, y generalmente se procesaba haciéndola una masa de pan. Pablo nos quiere indicar que esas primicias, como se hacía en el Antiguo Testamento, representaban toda la masa. Si las unas eran santificadas, las otras automáticamente quedaban santificadas. Muchos comentaristas dicen que seguramente Pablo se refiere a los patriarcas, a Abraham, a Jacob, al mismo Isaac, y que estos patriarcas que habían sido apartados por el Señor, Dios los había llamado a un propósito especial, y todo el Israel creyente, por esa elección del Señor sobre Israel, hacían parte de Israel. Ese remanente del que hablábamos, ese remanente. La segunda metáfora tiene que ver con un árbol, y esa va a ser un poquito más extendida, y empieza hablando, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, y viene el mismo objetivo. Pero esta metáfora se va a ampliar para contarnos algo sumamente especial que tiene que ver mucho con nosotros los gentiles. Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Tiene que ver con este árbol. Los árboles en la escritura son muy importantes. Acuérdate, en Génesis había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en la historia de Israel los árboles siempre han tenido una importancia radical. En la Biblia tú ves una cantidad de árboles. El mismo Señor Jesucristo se dice a sí mismo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y en Apocalipsis tú volverás otra vez a ver el árbol de la vida. Pero aquí hay un árbol bien especial. Sin lugar a dudas el árbol de olivo era el más útil, el más productivo, el más valioso en la vida de Israel. Tanto en su economía como en su bienestar, el árbol era sumamente apreciado. Tan apreciado que muchas veces se le comparaba esa relación de Israel con el mismo Dios. Y Dios mismo lo usa a través de Jeremías para llamar a su pueblo a cuentas por la impiedad. Jeremías 11:16 dice, olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre el Señor. Con ruido de un gran estrépito ha prendido fuego en él y sus ramas son inservibles. El Señor quería llamar a cuentas a Israel y decirle que ese olivo precioso que él había cuidado ahora había sido llevado al exilio por la impiedad. Y Pablo seguramente tenía en su mente esta figura, porque nos va a plantear tres comparaciones bien claras. Las de unas ramas que son desgajadas, las de unas ramas que son injertadas y la que ya vimos, la de la raíz. Entonces fíjate que hablamos de la raíz, de los patriarcas y la promesa que de alguna manera sostenían todo el árbol. Pero unas ramas fueron desgajadas, unas ramas caídas que simbolizan el Israel incrédulo. Todos aquellos que rechazaron al Señor, todos aquellos que no creyeron la promesa, todos aquellos que no tenían una relación basada en la justificación por medio de la sangre del Señor Jesucristo, sino basada en su propia autojustificación.
Acuérdate de Mateo 21:43, donde el Señor nos decía: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa era la razón. Muchos de Israel no habían producido frutos y el Señor utiliza la figura del árbol para mostrar que se necesitaba producir frutos. Otra rama, la injertada, que representa a nosotros los gentiles. Algunas de ramas eran de olivo silvestre. El olivo silvestre era un olivo que no era cuidado, que crecía solo en el campo y tenía una característica: sus frutos eran nulos o muy pequeños, eran inservibles. Pero esta figura del injerto los pone en el árbol donde van a producir un gran fruto. Y estos somos los gentiles. Me acuerdo por allá de Hechos 11:1, donde oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y todo el contexto es como Cornelio y su familia y muchos de sus amigos llegaron al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento, y era increíble para el judío que también los gentiles llegaran a conocer al Señor. Y esta metáfora nos habla también de cada uno de nosotros, que siendo olivo silvestre fuimos injertados en lugar de las ramas que fueron desgajadas. Pero ¿para qué éramos injertados? Fíjate que la palabra no lo dice. Hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. El gran rechazo del incrédulo se debió a que no produjo los frutos que se esperaban de él, a que no creyó. Y tú y yo hemos sido injertados. Los que no producíamos fruto, los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, hemos sido hechos participantes, como lo dice segunda de Pedro. Hemos recibido las promesas, hemos recibido todos los insumos necesarios para que su vida en Cristo y mi vida en Cristo produzcan fruto. La raíz y la rica savia del olivo que nos nutre. Y es nuestra responsabilidad recibir esa nutrición diaria de la palabra de Dios. Ir creciendo para producir fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, como dice la parábola del sembrador. Y quiero que apliquemos esto viendo 3 advertencias. La primera advertencia es que no te jactes de tu nueva posición. La segunda advertencia es que cuídate de la soberbia. Mejor teme. Y la tercera advertencia es que mira la bondad y la severidad de Dios. La primera advertencia de Pablo es que no te jactes de tu nueva posición. Romanos 11:18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. La figura del injerto es bien hermosa. Generalmente en un injerto lo que se hace es llevar la rama del árbol bueno e injertarla en el árbol malo. Pero aquí sucede totalmente lo contrario. Es la rama del olivo silvestre, la del árbol malo, que éramos los gentiles, injertada en el árbol bueno, cuyas raíces tienen una promesa. La promesa a Abraham de que en Jesucristo serían benditas todas las naciones. Hemos sido hechos partícipes de la promesa, dice Efesios. Gálatas 3:6-9 te lo quiero leer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que somos de fe somos injertados y nos hacemos participantes de esa promesa. Pero aquí la advertencia es muy clara. No nos debemos jactar de eso. ¿Contra quiénes? Contra las ramas que fueron desgajadas. Contra el Israel que rechazó a Dios y el Israel que aún rechaza a Dios. Porque fue a través de Israel que vino bendición para nosotros. Porque ¿quién era el Señor Jesucristo? Un hijo de Abraham. La simiente prometida a la mujer desde Génesis 3,
la promesa hecha a Abraham desde Génesis 12 venía hasta nosotros, un judío, y debemos acordarnos de eso. Y tenemos que aplicarlo porque ni tú ni yo vinimos a la fe por nuestra propia inteligencia, ni nuestra propia buena manera de hacer las cosas. Por el contrario, vinimos a la fe por la gracia del Señor. Y el Señor nos dio una tarea, la de no avergonzarnos del Evangelio, sino ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa es nuestra tarea, hermanos. No debemos menospreciar ni a alguien que sea de Israel, ni a alguien que sea indígena, ni a alguien que sea negro, ni debe haber discriminación dentro del pueblo de Dios. En la historia de la iglesia, los de Israel, los judíos, fueron en muchas partes del mundo sumamente discriminados. Se les acusó, se les condenó, se les ejecutó, se les expropiaron sus bienes, pero no se les predicó la palabra. Pablo más adelante nos lo va a decir en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los hombres somos jactanciosos por naturaleza. Nuestro falso orgullo nos lleva a jactarnos de nuestra propia buena manera de hacer las cosas, de nuestra propia fuerza y de nuestro propio trabajo. Y esto sucede, mis hermanos, porque los hombres hemos creído que si no somos nosotros los que nos alabamos a nosotros mismos, tal vez nadie más lo hará. Y nos valemos de nuestra posición y de nuestros privilegios para que nuestro nombre sea exaltado, cuando debería ser el nombre del Señor exaltado. La realidad bíblica es que todas nuestras obras delante del Señor para la salvación son como ¿qué? Como trapos de inmundicia que no sirven absolutamente para nada. El Señor Jesucristo decía que separados de Él, nada podemos hacer. Pero creo que muchas veces nos creemos como un gran cero de oro. Creemos que valemos mucho por nosotros mismos. Y hemos estudiado aquí en la Escritura que nada hagamos por contienda ni vanagloria. Está en Filipenses 2, 3 y 4. Sino más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el ejemplo perfecto es Jesucristo. Algunos nos creemos o nos podemos creer un cero muy grande o un cero de oro, pero finalmente somos eso, somos un cero. Entonces, mis hermanos, hay un ejemplo que una vez me dio un hombre al que en alguna tienda le dieron más vueltas de las que tenían que darle y este hombre se devolvió y entregó el dinero extra que le habían dado. La cajera, sorprendida, le dijo: oiga, usted sí que es un hombre honesto. Y él la corrigió y le dijo: no, yo no soy un hombre honesto. Tengo a Jesucristo ahora en mi vida. Y creo que nuestra moral y nuestra tal vez obediencia podemos creer que ha venido de nosotros mismos, pero no, ha sido una obra de Jesucristo en nuestra vida. Hablamos muchas veces precipitadamente de nosotros mismos. Y me recuerda el Salmo 106:36, donde dice que Moisés habló precipitadamente con sus labios. Y estaba recordando este Salmo números 20, donde Moisés dijo que él iba a hacer salir agua de la peña. Y la realidad es que el que haría salir agua de la peña, ¿quién era? Era el mismo Dios poderoso. Debemos de tener mucho cuidado con la jactancia, mis hermanos, porque finalmente los jactanciosos en Romanos 1 están incluidos dentro de los murmuradores, dentro de los aborrecedores de Dios, dentro de los insolentes y dentro de los altivos. Están en ese mismo costal. Debemos tener un adecuado concepto de nosotros mismos. Porque dice Isaías 5:21, ¡ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos!
Tenemos que tener cuidado con la jactancia. La segunda advertencia de Pablo: cuídate de la soberbia, mejor teme, Romanos 11:19. Pues las ramas de Irás fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y la razón por la que las ramas fueron desgajadas no fue para que tú fueras salvo, fue por la incredulidad de ellos mismos. Y la fe que tú tienes ahora, mi querido hermano, ha sido un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9 nos ha dicho que la gracia de Dios nos ha sido dada y que esa gracia también se ha manifestado en nuestra propia fe. Entonces no hay razón para enorgullecerse. No hay razón para tener soberbia, ya sea con Israel o con nuestras propias buenas maneras de hacer las cosas, porque, como veíamos, es simplemente un cero. Hay una mejor alternativa: temer. Debemos recordar, y Pablo nos lo recuerda en Efesios, que en otro tiempo nosotros los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Éramos llamados incircuncisión por los judíos. En aquel tiempo estábamos en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por la gracia del Señor, esa situación cambió para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado que nos hace Pablo acá? El mismo que le hizo a la iglesia de Corinto. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Ya hemos estudiado en la epístola de los Romanos que la salvación no se pierde de ninguna manera, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Lo que quiere acentuar Pablo es que nuestra salvación ha tenido un precio muy grande. Y es la sangre preciosa del Hijo, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros debe andar en temor reverente. ¿Y sabes cuál es la actitud contraria del temor? La incredulidad. Recuerda en el libro de Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, la incredulidad es un gran veneno que nos lleva primeramente al enorgullecimiento, y esto nos debe llevar ¿a qué? A temer al Señor. Procuremos pues, dice Hebreos 4:11, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Los judíos fueron desgajados por su incredulidad. Nosotros fuimos aceptados por la gracia del Señor y por la fe que Él mismo puso en nosotros como don de Dios. Debemos estar alerta, debemos estar continuamente vigilantes para que nuestro orgullo no se vuelva en incredulidad para alejarnos del Dios vivo. Y partiendo de las dos advertencias anteriores, tenemos la tercera advertencia de Pablo acá. Dice: mira la bondad y severidad de Dios. Y ese mirar es que cada uno de nosotros pueda estar atento. Dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y hay una realidad histórica en el rechazo de Israel, mis hermanos. La gran mayoría de Israel, aún en el tiempo del Señor Jesucristo, pensaban que iban en un camino de paz con el Señor. Pensaban que estaban bien con Él. Eran hipócritas. Guardaban muchos de los designios de la ley. Se creían en su propio corazón autojustificados. Acuérdate, por ejemplo, del fariseo y el publicano. Él creía estar autojustificado delante del Señor, pero la realidad de su corazón era otra.
esa hipocresía, esa jactancia que los llevó a rechazar a otros pueblos y a una tildar de perros a los gentiles, fue la que mostraba lo que había en su corazón. Porque de lo que hay en el corazón, finalmente habla la boca. Israel mostró su hipocresía delante del Señor. Se creían en el camino de la verdad. Se jactaban de su propia raza. Se jactaban de su propia elección por parte de Dios. Pero finalmente, por su incredulidad, por su hipocresía, por su orgullo y jactancia, fueron desechados. Hay un versículo en el libro de Sofonías que es bien impactante. Dice Sofonías 1:12: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ellos creyeron que el Señor no iba a actuar ante su hipocresía. Pero la advertencia también es para nosotros. Ciertamente Israel por eso cayó, pero nosotros hemos recibido también y debemos estar muy atentos a la bondad de Dios. Los que no conocíamos a Dios, los que no buscábamos a Dios, los que no nos interesábamos en nada por Él, ahora Dios nos ha llamado para Él y su bondad se ha extendido para con nosotros. ¿Cuál es el gran peligro? La hipocresía, mis hermanos. Porque hay muchos, aún dentro de las iglesias, que realmente se han inscrito a una religión, a una serie de prácticas, a una serie de ritos o de reuniones o de cosas por hacer, pero realmente su corazón está lejos de Dios. No han reconocido la bondad de Dios en Cristo Jesús. Se han sometido simplemente a ciertas prácticas religiosas. Por eso dice el apóstol Pablo: si permaneces en su bondad. Si hemos reconocido la bondad de Dios, si permanecemos en ella, seguramente somos de Cristo. Somos de ese remanente perfecto. Y hay una metáfora en el Nuevo Testamento que tiene mucho que ver con la que hemos estudiado, y es la metáfora de la vid y los pámpanos. Recuerda que Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y habla también de un árbol, habla también de una rama de esos pámpanos y nos habla de fruto. Vamos a ver esa metáfora. El dibujo es sumamente similar. Un árbol con raíces, con tronco, con brazo, con pámpanos o sarmientos, con hojas y con racimos hermosos de fruto. Y el Señor Jesucristo nos lo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Y a qué se refería con estos que lo quitará? No que sean creyentes que pierden la salvación. Estos que estaban ahí nunca fueron creyentes. ¿En qué se evidenció eso? En que no llevaron fruto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Se dirigía directamente a los discípulos, pero a todo creyente de la historia de la humanidad. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecemos en el Señor, si recibimos de la riqueza de sus nutrientes y de su gracia, hermanos, se va a evidenciar en algo, en que llevaremos mucho fruto, fruto del Espíritu Santo. Y yo le pregunto a usted: ¿ha visto usted el fruto del Espíritu Santo en su vida, en el carácter, amor, dominio propio, templanza, mansedumbre? ¿Se han manifestado en su vida? Como ejemplo está nuestro amado Señor Jesucristo, que mostró todo el fruto del Espíritu Santo. Y hay un buen parámetro para imitar. Porque recuerda que si nosotros nos comparamos con los demás hombres, seguramente siempre encontraremos hombres que podíamos calificar como menos morales o menos piadosos que nosotros. Pero si tú te comparas con el Señor Jesucristo, sin lugar a dudas te darás cuenta de que estás en un proceso en el que
Necesitas dar y dar más fruto. Recordemos tres advertencias para ti y para mí en Romanos 11, 16 al 22. Hemos visto la metáfora del gran árbol de olivo en que las ramas fueron injertadas, las ramas de los gentiles, por lo que ahora recibimos la nutrición para dar fruto. La primera advertencia es que no te jactes de esta nueva posición que ahora tienes en Cristo, porque no tiene nada que ver con algo que yo o ustedes hubiéramos hecho. Se trata de la gracia del Señor que vino hasta nosotros, de que Él nos llamó estando nosotros muertos en delitos y pecados. La segunda advertencia es que de la mano debemos cuidarnos de la soberbia, porque es muy fácil creer que por nuestra nueva posición tenemos un privilegio especial ganado por nosotros. Es mejor otra alternativa: teme. La gracia del Señor nos ha traído hasta su mano poderosa. Y es mejor temer delante del Señor, de un Dios que podemos conocer, de un Dios que podemos entrañablemente en una relación hermosa seguir disfrutando de Él, pero con la reverencia y el conocimiento de quién es Él y de que por su gracia nos atrajo a su mano. Y la tercera es que en constante examinar podemos ver la bondad y la severidad de Dios. Dios ha sido tremendamente bondadoso con nosotros. Pero hay una gran advertencia aquí de la severidad de Dios con el hipócrita, con el que se ha enrolado en una religión y no en la amorosa mano de Dios que venía a rescatarlo por medio de Cristo. Dios será muy severo con él. Igual será rechazado, porque muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor mismo dijo: oye, nunca os conocí. Iba a ser tremendo ese episodio. Démosle gracias al Señor, hermanos, por nuestro estudio de Romanos, y oremos porque el Señor esté poniendo estas verdades en nuestro corazón profundamente. Nuestro Padre amado, te damos gracias, Señor, porque de lo vil y lo menospreciado del mundo hemos sido rescatados por tu mano poderosa, Señor. No había nada en nosotros atractivo, Señor, nada en nosotros rescatable. No había nada en nosotros que tú pudieras llamar valioso. Nuestras propias obras eran trapo de inmundicia delante de ti. Pero por esa gracia maravillosa para con nosotros, Señor, hoy nos pones otro ejemplo de esa gracia en la figura del olivo. Te damos gracias, Señor, porque te hemos podido conocer, Padre. Y nuestro corazón, Señor, que ahora te conoce, lucha constantemente contra la jactancia, contra el orgullo, contra el mirarnos a nosotros mismos y no mirar tu bondad, tu amor, y estar agradecido, Señor, porque tu obra maravillosa ha cambiado nuestras vidas. Y ahora, Señor, si hay algo mejor en nosotros, no ha sido por nuestra propia mano ni nuestra propia fuerza, sino porque tu gracia, Señor, se hace evidente y produce fruto conforme a tus propósitos al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. Fruto de justicia, fruto de amor, fruto de templanza, fruto de dominio propio, Señor, para hacer luz, Señor, delante de un mundo que no te conoce. Gracias, Señor, por estas verdades, y queremos atesorarlas, Señor, y que crezcan en nuestro corazón. En el nombre de ese amado Salvador que nos ha dado vida, Señor. Amén. Hermanos, muchísimas gracias.